Bueno, en estos primeros 30 minutos de la sesión vamos a abordar los aspectos teóricos de la metodología COIL. Vamos a hablar sobre las generalidades, después vamos a entrar en la etapa número 1 de la metodología y posteriormente vamos a trabajar por equipos. Recuerden que cada equipo tiene un número y ese número corresponde a la sala de breakout room en la que van a trabajar con sus pares. Entonces, terminando, digamos que la presentación teórica, yo voy a abrir las salas y ustedes tendrán que ir a la sala que les corresponde, ¿sí? Porque la sala dirá sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, y ustedes deberán ingresar a la sala. Si hay personas que no saben cómo ingresar, me indican por chat y yo las llevo hasta la sala. Si hay personas que ya saben cómo hacerlo, directamente van a su sala. ¿De acuerdo? Bien, De acuerdo. ok. Bien. Siendo COIL una metodología que se trabaja dentro y fuera del aula, porque no necesariamente es solamente dentro del aula existen otros espacios en los cuales la metodología también ya está teniendo impacto, se está utilizando, incluso hay universidades, digamos que en Latinoamérica, en conjunto con Europa, que están desarrollando proyectos COIL con sus profesionales en internacionalización y el personal administrativo de su universidad para formarlos en temas de internacionalización en casa y del currículo, y lo hacen a través de la metodología COIL. Es importante que entendamos entonces cuál es el marco conceptual en el que se mueve la metodología, cómo esto se articula con las estrategias de enseñanza y aprendizaje y también con los enfoques pedagógicos actuales del mundo de la educación superior. Eh, COIL, que es su sigla en inglés y que traduce Collaborative o Collaborative Online International Learning o aprendizaje colaborativo internacional en línea, si lo llevamos al español. Eh, es una metodología que tiene dos características importantes. Uno, es una metodología basada en el aprendizaje colaborativo, que es una metodología de enseñanza en general. Y dos, que utiliza las TICs para la conexión entre los pares de cada una de los países que participan dentro de la colaboración internacional. Entonces, siempre debemos tener en cuenta que cuando voy a desarrollar un proyecto COIL, debo cumplir con esas particularidades, ¿no? Que trabajo con base en el aprendizaje colaborativo y utilizo diferentes tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar la colaboración. También es importante que entendamos que la metodología COIL, siendo una estrategia de enseñanza y aprendizaje que impacta directamente la internacionalización en casa y del currículo, es diferente a otras estrategias que también se venían utilizando antes de pandemia y después de pandemia, pero que pueden llegar a parecerse y por lo tanto a veces el profesorado e incluso los profesionales de relaciones internacionales tendemos a confundir. Por lo tanto, también es importante que manejemos los conceptos y el vocabulario acorde a cada una de esas estrategias. Eso lo vamos a ver más adelante cuando les cuente que además de COIL hay otras formas de internacionalizar el currículo que también utilizan las tecnologías de la información y la comunicación. Por el momento, para hacer la introducción a la metodología, vamos a ver un video sobre eh, aprendizaje colaborativo internacional en línea, como se menciona en América Latina, en Norteamérica, que es donde nace la metodología, y aquí en Europa no se menciona precisamente como aprendizaje colaborativo internacional en línea, sino se menciona como intercambio virtual. Sin embargo, las investigaciones mencionan que esa grande sombrilla del intercambio virtual puede
digamos que recoger a la metodología COIL dentro de las formas de intercambio virtual que actualmente existen en el mundo de la educación superior. ¿Escuchaban el audio o no? No, no No, escuchamos. aún no. No, no se escucha. Vale. No se escucha porque aquí hay que compartir. Denme un segundo. Ay, perdón, el micrófono abierto. Dios, ¿dónde está donde dice compartir el audio? Denme un segundo. Today, young people need more opportunities to communicate and collaborate with peers from different places and backgrounds. Virtual exchange is an innovative way to give young people the knowledge, skills, and experiences they need to address global challenges and participate in the 21st century workforce. Through virtual exchange, young people become active global citizens and professionals. Virtual exchange uses technology to connect people for education and exchange over a sustained period of time. Typically, virtual exchange serves young people, links participants from different countries, seeks to develop global competencies and other skills, and is facilitated by trained educators. What does virtual exchange look like? At its most basic level, virtual exchange uses technology to bring young people together. These interactions come in many forms, including paired courses, pitch competitions, and hackathons that include collaborative project-based learning. Video conference dialogues and language learning practice activities are also common. Virtual exchange programs are implemented in many ways by a variety of people and organizations. Young people might connect through a school or university course, during an after-school club, at a weekend conference, or even from their own homes. Many programs involve sharing written or recorded messages. Some programs also involve live communication through video conference. Virtual exchange programs can vary widely in topic, technology tools, and amount of activity. No matter the form that it takes, virtual exchange can expand access to meaningful international learning and experiences. Our research shows that virtual exchange helps young people learn how to communicate and collaborate with people from different backgrounds and increase their knowledge and curiosity about different cultures. In the words of one participant, in virtual exchange you really get to learn first and then apply what you learned. You get to master content and collaborate with others all over the world, no matter the distance, language, or time barriers. Bien. Como mencionaba el video de Steven Initiative, existen diferentes formas de intercambio virtual, desde las más básicas hasta aquellas que están más estructuradas, y dentro de esos está la metodología COIL. COIL es una metodología que nace en la Universidad Estatal de Nueva York hacia el año 2006. Es decir, que estamos hablando de una metodología que es relativamente nueva, ¿sí? Pero, claro, actualmente el profesorado en la educación superior la viene conociendo y la viene utilizando gracias a los efectos pandémicos y a la forma en que esto fue una respuesta a las necesidades que teníamos durante ese momento para mantener los indicadores de internacionalización y las formas de trabajar la internacionalización de la educación superior
aún con las restricciones que teníamos. Pero como les digo, sin embargo, esto nació antes de pandemia, pero durante ese momento tuvo su auge y ha sido conocido y se ha venido implementando a nivel mundial. Desde mi perspectiva y conocimiento y experiencia en la aplicación de la metodología, creo que en Latinoamérica, por nuestras condiciones socioeconómicas y también en respuesta a que los procesos de internacionalización sean más inclusivos, más democráticos eh, y permitan la participación de toda la comunidad académica, especialmente de la comunidad estudiantil, COIL ha sido una estrategia reina para eso, ¿sí? Porque a través de las TICs hemos logrado que más estudiantes y más profesores tengan la oportunidad de vivir una experiencia académica internacional. Y no solamente aquellos estudiantes o profesores que por sus proyectos de investigación o por su capacidad para poder aplicar a un intercambio académico en otro país, poder hacer una estancia de investigación, poder viajar a presentar algún paper en un congreso o algún póster, puedan tener este tipo de experiencias, ¿sí? COIL ha sido la vía o el camino que nos ha permitido que estas otras personas también tengan la posibilidad y también nos ha llevado a pensar que la internacionalización no debe ser solamente para aquellos que tienen unas características particulares, sino que debe ser una experiencia académica más y para todos dentro del mundo de la educación superior. Entonces, esta metodología permite que se conecten profesores y estudiantes de diferentes latitudes y culturas del mundo alrededor del desarrollo de temáticas, retos, problemas, proyectos que se plantean las parejas de profesores para desarrollar con sus estudiantes, ¿no? Cuando digo que hay un proyecto, una problemática, un reto o un tema particular que se plantean los profesores de manera previa, estoy haciendo alusión al ejercicio que vamos a trabajar durante estos 5 días y es diseñar y planear la experiencia. Entonces, antes de que suceda en vivo el proyecto COIL o la experiencia COIL, siempre habrá un periodo muy importante que es el periodo de el conocimiento de mi par y la planeación con mi par de esa experiencia de trabajo colaborativo que quiero que desarrollen mis estudiantes. La metodología tiene dos objetivos pedagógicos importantes y es poder desarrollar en los estudiantes competencias interculturales, pero en la medida en que han avanzado las investigaciones en la metodología, también nos hemos dado cuenta que no solamente son las competencias interculturales de los estudiantes, sino también las competencias interculturales del profesorado y, por supuesto, además de ese aprendizaje o de las competencias interculturales, la idea es desarrollar mm, habilidades blandas o habilidades para el desempeño en un mundo globalizado, ¿no? Porque estamos formando a estudiantes para trabajar en un mundo en el que cada vez más el movimiento de los profesionales eh, se vuelve un fenómeno naturalizado donde cada vez más yo puedo ser, yo soy, por ejemplo, soy fonoaudióloga, pero pues he ejercido no solamente en mi país de origen, sino también en otros países de Latinoamérica y bueno, y hoy me encuentro en Europa desarrollando además proyectos de educación superior que no están directamente relacionados con la logopedia, pero sí están relacionados con la comunicación humana y es, digamos que es un vivo ejemplo de esa formación para la globalización del mundo en el que vivimos, ¿no? La metodología tenía una trayectoria. Si bien nace en el año 2006, solo hasta el 2018 es cuando realmente la metodología empieza a tener o a resonar en el mundo de la colaboración internacional, en las universidades o en las instituciones de educación superior. Inicialmente la metodología hacía parte de unas redes específicas que se llamaban como los Hub Academy
en donde yo hacía parte de esta red y en esta red que estaba constituida por diferentes universidades e incluso por empresas, empezábamos a establecer esas colaboraciones académicas. Pero en ese entonces, digamos que era complejo porque no todos teníamos el dominio de las tecnologías y de los recursos con los que hoy contamos. Discúlpenme un segundo, voy por agua. Bien. Entonces se hacían de manera muy aislada o algunas universidades que tenían la posibilidad de participación en estas redes conocían la metodología e intentaban desarrollar ese tipo de colaboraciones en el marco de sus políticas de internacionalización de en casa y del currículo. Y en ese momento, pues viene la pandemia y ahí es cuando realmente empezamos a conocer las diferentes tecnologías de la información y la comunicación que nos permitieron rápidamente responder a esa coyuntura y poder darle continuidad a nuestros procesos educativos. Y ahí es cuando conocemos COIL en la mayoría de universidades en Latinoamérica y empezamos a desarrollar estos proyectos que además, bueno, en ese momento, como todos estábamos en casa y estábamos conectados, pues era muy fácil desarrollar las colaboraciones, ponernos de acuerdo, incluso obstáculos como los que hoy tenemos que superar, que son las diferencias horarias, las diferencias de los calendarios académicos. Esos obstáculos se presentaban, pero podíamos solucionarlos rápidamente porque al estar todos en casa era un poco más fácil negociar y ser flexibles con esos momentos de encuentro. Hoy que hemos vuelto a la presencialidad y que nuevamente somos muy rigurosos con nuestros calendarios académicos, es un poco más difícil trabajar en la negociación de los horarios y demás, pero no es imposible siempre y cuando sepamos utilizar las tecnologías que hay a nuestro favor para el desarrollo de estos proyectos. Entonces, hacia el año 2020 se reconoce el intercambio virtual y se convierte, como les decía, en una forma de democratizar la internacionalización para toda la comunidad académica. Profesores, estudiantes, personal administrativo, o sea, la internacionalización no solamente tiene que ser para el estudiantado, para el profesorado, sino es para toda la universidad y se reconoce como una estrategia prioritaria para internacionalizar el currículo porque está basado en la colaboración de nuestros contenidos académicos o de la enseñanza de las competencias de nuestros estudiantes. Ya hacia el 2022, cuando ya empieza mm, el momento en el que volvemos a nuestras universidades de manera presencial, de manera muy parcial o periódica, eh, no desconocemos lo que hemos avanzado en esta estrategia y las bondades que nos ha mostrado y continuamos desarrollando colaboraciones académicas internacionales a través de la metodología COI. Estos son algunos gráficos que emite Coil Connect. Coil Connect es hoy una plataforma que ha creado, digamos que el padre de la metodología Coil, que es John Rubin. Y John lo que ha pretendido a través de Coil Connect es generar una plataforma para conectar a profesores e instituciones universitarias de todo el mundo con el fin de fomentar estas colaboraciones internacionales. Y en la medida en que yo
me registro en la plataforma, pues me pide una serie de información información que está relacionada con los gráficos que ustedes ven allí. Y aquí solo quería mostrarles un poco, aquí hago una comparación entre España y Chile, que es también con los colegas que estamos trabajando desde hace ya un par de semanas, y es como las necesidades en formación o las necesidades en la aplicación de la metodología COIL varían entre una región y otra, entendiendo que Chile es un representante de Latinoamérica y España es un representante de Europa. Fíjense que en Chile, digamos que los principales retos y las principales necesidades están centradas en la formación en la metodología y en el acompañamiento que puedan tener los profesores durante el desarrollo de proyectos COIL. Por eso, el objetivo de este taller, ¿sí? Por eso la metodología de este taller es que estén ustedes junto con los profesionales de internacionalización para que estas necesidades que manifiestan las instituciones pues puedan ser cubiertas y puedan formarse tanto los profesores como los profesionales en relaciones internacionales y podamos desarrollar experiencias exitosas en la metodología COIL. Es importante determinar qué es un COIL y qué no es un COIL, ¿sí? COIL es una colaboración. Siempre vamos a tener presente, como les decía, que está basado en el aprendizaje colaborativo. Y eso quiere decir que se desarrolla de manera bidireccional. Siempre habrá una negociación, siempre habrá un intercambio de conocimientos, de ideas, de formas de trabajo, ¿sí? Tanto con los profesores como con los estudiantes. Entonces, cuando entramos en esta fase de la planeación que vamos a iniciar hoy, debemos ir ya con una predisposición que no es negativa, sino más bien positiva, y es que voy a ser lo suficientemente flexible con mi par para que podamos desarrollar una buena colaboración. No puedo establecer una colaboración exitosa si solamente quiero desarrollar lo que tengo en mi cabeza. ¿Bien? Necesito escuchar al otro y el otro también necesita escucharme para que podamos construir o construir de manera conjunta un buen proyecto core. ¿Bien? Es una metodología que está alineada con los resultados de aprendizaje esperados en la asignatura. Si bien COIL está pensado para el desarrollo de competencias interculturales, COIL también está pensado para desarrollar habilidades relacionadas con el ser y el hacer de un profesional con ese tinte global. Entonces, por eso tengo que relacionarlo directamente con los resultados de aprendizaje de mi asignatura y también de una manera más amplia y mucho más impactante, relacionarla con el perfil de egreso de mi programa académico. Entonces, los invito a que hagan el ejercicio cuando termine esta sesión de hoy, a que revisen cuál es el perfil de egreso de su programa académico y en esa descripción del perfil de egreso, ustedes que ven que esté relacionado con profesionales para un mundo globalizado. Habrán cosas que están descritas en el perfil de egreso que estén relacionadas con competencias interculturales, con que un estudiante esté formado para el mundo, que esté formado para responder a las necesidades y a las problemáticas manifiestas a nivel global, o solamente está enfocado en el desarrollo de contenidos temáticos, está enfocado en el desarrollo de habilidades técnico-procedimentales. Y esa sería una visión demasiado reducida del perfil y tendríamos que empezar a reflexionar sobre cómo hacer un diseño curricular y ampliar el perfil de egreso de nuestros estudiantes o de nuestros profesionales, porque entonces COIL se quedaría, digamos que COIL sería una estrategia que, que está,
que ustedes están desarrollando, pero que finalmente lo que impactan o lo que logran con la metodología, pues no está en absoluto relacionado con lo que espera la universidad. Es una metodología que promueve el trabajo colaborativo y las habilidades interpersonales, fomenta las competencias interculturales y digitales. En la medida en que esto vaya sucediendo y en la medida en que ustedes vayan implementando COIL de una manera sistemática en sus cursos, ustedes verán que van desarrollando competencias relacionadas con el manejo de las TICs y con el manejo de este mundo virtual, ¿sí? Que no solamente es que maneje la plataforma de la videoconferencia o que no es solamente que logre utilizar diferentes herramientas que están en la web para poder compartir información, sino que además utilice otras cosas que me permite trabajar el mundo digital, como por ejemplo la inteligencia artificial o que logre a través de las tecnologías que mis estudiantes estén desarrollando su trabajo independiente, que logre también una inmersión de mis estudiantes dentro de las tecnologías y a partir de las tecnologías proponer soluciones a las problemáticas del mundo en el que se vive. ¿Bien? Y por supuesto es una estrategia de enseñanza en el aula mediada por las TICs. Ahora, ¿qué no es COIL? No es una asignatura adicional. Cuando nosotros decimos que vamos a hacer el syllabus del proyecto COIL, no quiere decir que vamos a hacer una asignatura adicional. Mm, Marina me decía la vez pasada, cuando se habla de la metodología COIL, se utiliza un lenguaje muy específico de la metodología y tiene toda la razón, ¿sí? El syllabus hace alusión al diseño de la experiencia, ¿bien? Pero se llama así, syllabus. Sin embargo, si ustedes no quieren llamarlo de esa manera o institucionalmente desean ponerle otro nombre, pues se puede hacer siempre y cuando entendamos cuál es el objetivo del sílabo. No es una actividad académica extracurricular, esto no se hace fuera de la planeación de su asignatura, esto está dentro de la planeación de su asignatura. No es un proyecto de investigación, ¿sí? Porque a veces cuando decimos los proyectos COIL, entonces las personas piensan que tienen que hacer un proyecto de investigación que dure las 16 semanas del semestre y no es así. No es una plataforma tecnológica de trabajo, o sea, es decir, no voy a abrir un aula en Moodle o en Canvas o en el Microsoft Teams para subir una serie de recursos bibliográficos y subir videos y demás para que los estudiantes lo vean, lo lean y hagan algo. Eso no es COIL. No es una programación de encuentros sincrónicos y asincrónicos. No es que yo diga, nos vamos a reunir 2 veces de manera sincrónica como estamos hoy y luego ustedes se reúnen de manera sincrónica para entregar el trabajo y ya está. No lo es. Digamos que son componentes de la metodología, los encuentros sincrónicos y el trabajo asincrónico, pero pues está articulado y está enmarcado dentro de las etapas de la metodología y no es una programación de clases espejo, ¿sí? No es que yo programe una serie de encuentros entre mis estudiantes y los estudiantes del profesor y yo desarrollo una clase o desarrollo un tema durante una hora. Yo lo hice y luego lo hizo el profesor y ese es el proyecto COI. No, son dos cosas totalmente diferentes. Por lo tanto, el manejo, esto es muy importante, profes, y es que el manejo de los conceptos sea claro. Una cosa son las clases espejo, otra cosa son los proyectos COIL, otra cosa son los módulos internacionales, otra cosa son las videoconferencias o los profesores invitados internacionales a través de las tecnologías. Son cosas todas totalmente diferentes, cada una con sus objetivos, cada una con sus beneficios, cada una tiene un objetivo particular, entonces no puedo confundir. ¿Bien? Uy, me pasé. Bien. Y aquí quería llegar respecto a lo que estábamos hablando ayer y como mencionábamos, voy a hacer un par de clases espejo y luego, entonces COIL no es una clase espejo.
COIL no tiene clases de espejo dentro de la metodología, no, porque también pasa. COIL tiene encuentros sincrónicos y asincrónicos. Disculpen, un segundo. No debemos desconocer las bondades de las clases de espejo e incluso le he dicho a los profesores que la clase espejo es como un escalón anterior al desarrollo de proyectos COIL. Entonces, si ustedes ya han hecho clases de espejo, tienen un terreno abonado porque conocen un poco también cómo trabajar con estudiantes extranjeros, cómo trabajar con un par internacional, cómo negociar con ese par internacional. Y también sus estudiantes ya están familiarizados con este tipo de experiencias internacionales en el aula. Pero fíjense que hay una serie de diferencias entre una cosa y la otra. Todo lo verde es la metodología COIL y todo lo azul es la clase espejo, ¿vale? No me voy a detener ahí porque o si no me demoro mucho y la idea es que podamos avanzar. ¿Cuáles son esos factores diferenciadores de la metodología COIL? Primero, que es un ambiente de aprendizaje multicultural e intercultural. Son dos cosas diferentes. Multicultural porque hay diferentes culturas en un solo espacio, pero es intercultural porque interactuamos las personas de esas diferentes culturas, ¿vale? Y ese es un valor agregado de COIL. Yo puedo tener espacios multiculturales, como por ejemplo en este momento, que hay personas de diferentes países de Latinoamérica, pero si nosotros no interactuamos, pues simplemente es un espacio multicultural y ya. En cambio, el ejercicio que hicimos ayer de conocernos, de hablar de nuestras culturas, de que nos queden cosas muy marcadas como el pulque, ¿no es cierto? Que hablamos varias veces del pulque porque a todos nos generó pues mucha inquietud. Esos espacios interculturales tienen ese plus, que yo interactúo con el otro desde sus diferencias culturales, desde el desconocimiento y la motivación por querer conocer otra cultura. COIL promueve el desarrollo de esas competencias interculturales. Soy muy insistente en este tema, pero es importante que lo sepan. Y aquí hay algo supremamente interesante y también diferenciador con una clase espejo, y es que fomenta la creación de soluciones a problemáticas globales. Cuando yo hago una clase espejo, mi par, yo invito a mi par a que hable sobre un tema en el cual es experto, sobre un tema disciplinar que tal vez yo domino y él no domina, o también sobre temas disciplinares que pueden ser diferentes de acuerdo a nuestra localización geográfica. En mi caso, por ejemplo, en la fonoaudiología en Colombia tiene muchas diferencias con la fonoaudiología chilena y por eso me gusta invitar a fonoaudiólogos chilenos a que les cuenten a mis estudiantes colombianos por qué en Chile la fonoaudiología tiene un enfoque más clínico, tiene un enfoque más de índole de la rehabilitación funcional y porque en Colombia tiene un enfoque más comunitario, tiene un enfoque más del trabajo con las personas que tienen discapacidad y esto pues obviamente está enfocado o está explicado por las características sociales y demás de nuestros países, pero seguimos siendo fonoaudiólogos. Pero eso es una riqueza profesional para mis estudiantes y para los estudiantes chilenos. ¿Bien? En cambio aquí, en COIL, la idea no es que nos comparemos solamente, sino a que a partir de nuestras diferencias podamos crear respuestas o soluciones a una problemática que pueda
darles o que pueda tener solución gracias a nuestros conocimientos como profesionales y como personas del mundo. ¿Bien? Entonces, yo no solamente voy a interactuar sobre el conocimiento disciplinar, sino voy a interactuar a partir de mis habilidades como profesional. Es como si lleváramos un poco el mundo real al aula y le pidiéramos al estudiante que desde su rol como fonoaudiólogo pueda darle solución a una problemática que no solamente se ve en Colombia, sino que también se ve en Chile, sino que también se puede ver en España, sino que también se puede ver en Noruega, me estoy inventando, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia y también la gran bondad. Entonces, por eso también habrán momentos en que a mí me funcione mejor hacer una clase espejo que hacer un proyecto COIL, dependiendo del objetivo académico que tenga o del resultado de aprendizaje que esté trabajando. Y por último, fortalece el uso de recursos educativos abiertos, que son todas estas plataformas que venimos utilizando ahora diariamente, como la que utilizamos ayer, el Jamboard, que lo van a cerrar, pero bueno, hay otras plataformas que también son tableros virtuales y que son muy buenas. Y las TICs, como son pues este tipo de plataformas que promueven las videoconferencias, el trabajo en equipo o las plataformas de aprendizaje y de alojamiento de aulas virtuales, como lo son Microsoft Teams, como lo es el Moodle, que es la mayoría, o que es la plataforma que la mayoría de las universidades en Latinoamérica tienen. ¿Y para qué formamos en competencias interculturales? Pues primero porque fíjense que ahora la posibilidad de que una persona esté hoy en un lugar y mañana y tome un avión y mañana esté en otro lugar, pues es muy alta por el fenómeno migratorio que cada vez es más marcado, por las posibilidades de desarrollarme como profesional o de vivir una experiencia académica posgradual en otra universidad, en una universidad extranjera, cada vez son mayores. Entonces, como personas debemos tener la capacidad de establecer diálogos interculturales, de ser sensibles a las diferencias culturales, de ser conscientes de que estoy en un espacio diferente y tengo que respetar y tolerar las diferencias, que debo adaptarme también a esos cambios y que debo ser respetuoso con las formas en que las otras personas ven el mundo y actúan en el mundo. Por eso es tan importante formar a los estudiantes en competencias interculturales y en la medida en que vamos haciendo proyectos COIL, nosotros también vamos desarrollando esas competencias interculturales. Digamos que de manera paralela y a veces sin que nos demos cuenta, sin que sea tan intencionado, las competencias profesionales internacionales también se van desarrollando. ¿Bien? Y esto va a generar un aprendizaje para el mundo globalizado en el que hoy vivimos. ¿Sí? Los estudiantes van a tener una perspectiva mucho más amplia de lo que son, de lo que pueden hacer y de lo que pueden aportar, de la forma en que pueden trabajar con el otro y que ese otro no necesariamente tenga que ser de su misma nacionalidad, que pueden trabajar con otros independientemente de su ubicación geográfica, de su idioma y de sus características culturales y que con ese otro pueden construir conocimientos y propuestas innovadoras y muy importantes para las necesidades del mundo en el que vivimos. Como les vengo hablando mucho del tema cultural, pues es muy importante que entendamos a qué hace referencia la cultura. Estamos acostumbrados a pensar que la cultura es el idioma, el plato típico, el vestir eh, o las características físicas de una persona. Digamos que esa es la parte superficial de la cultura, como ustedes lo ven en el modelo del iceberg de la cultura que está aquí. Hay una cosa que nosotros vemos, la punta del iceberg, y es eso, la punta del iceberg lo que nos muestra en la cultura es la comida, la música, los festivales, las fechas específicas, ¿sí? Pero hay otras cosas de la cultura que son más importantes y que son mucho más profundas y que deberíamos aprender y sobre las cuales debemos interactuar, que son esa parte profunda del iceberg, que son las formas en las que se comunican las personas de otra región,
las reglas que se establecen para la convivencia, las nociones que tiene la gente de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, eh, los conceptos sobre el tiempo, los conceptos sobre el pasado, sobre el futuro, y esto del tiempo sí que es particular y además es interesante, y creo que todos los latinoamericanos lo vivimos. Por ejemplo, cuando venimos de viaje a Europa y dicen, el tren sale a las 6:07 y nosotros decimos, ah, bueno, sale a las 6:07, yo creo que a las 6:10 está perfecto. No, pues si usted no llega aquí a las 6:07, usted perdió el tren, porque es que es a las 6:07, ¿bien? Pero en nuestro concepto cultural de latinoamericanos, de repente, el tiempo no es tan rígido como si lo es para los europeos o para los canadienses, que es a las 6:07. Incluso conozco canadienses que dicen nuestra reunión es a las 6 y están 5 minutos antes, ¿no? A veces nosotros decimos, no, yo que voy a llegar a la fiesta a las 8, yo mejor llego a las 8:15 porque si no me veo muy intenso llegando a las 8. Ese tipo de cosas son las que se aprenden a través de estas colaboraciones internacionales trabajadas a través de la metodología CORE. Bien, hasta aquí. ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Quisieran abrir el micro y hacer algún aporte? ¿O es claro lo que les he querido transmitir? Yo creo Es que ha claro. sido claro. Vamos, muy bien. Vale, genial. Bien, ahora qué vamos a hacer. Son las y 47. Voy a avanzar hasta las en punto y después de las en punto nos vamos a ir a nuestras salas a trabajar en grupo, ¿vale? ¿Y qué vamos a trabajar en grupo? La estructura general de nuestro proyecto COIL. COIL tiene una estructura específica y unos elementos específicos. ¿Sí? Dentro de esos elementos específicos o dentro de esos participantes específicos, pues está el profesorado, el estudiantado, las tecnologías de la información y la comunicación y el aprendizaje colaborativo, que ya es lo que les he venido diciendo, y somos los que estamos aquí. No está el estudiantado, pero estará en su momento, ¿vale? Y cada uno de ustedes representa a una institución y tiene a su cargo una asignatura sobre la cual va a establecer la colaboración. Bien, por eso es tan importante que ustedes tengan sus pares y que sus pares sean de otra universidad. Bien, no pueden ser de la misma universidad, porque si no, todo lo que les he venido diciendo sobre el aprendizaje colaborativo, la interacción entre culturas, la colaboración a partir de las diferencias, pues no se daría. Y entonces no se daría la metodología COL, ¿vale? Entonces, como yo tengo a mi par tiene su curso X y yo tengo mi curso A, entre los dos vamos a diseñar y vamos a desarrollar una colaboración. Colaboración que les vamos a proponer a nuestros estudiantes para que desarrollen, discutan y generen un producto a partir de ese trabajo colaborativo que van a desarrollar durante un tiempo determinado. ¿Cuál es ese tiempo determinado? Mínimo 5 semanas o mínimo 4 semanas, máximo las 16 semanas del semestre o lo que dure su periodo académico. ¿Bien? Y durante esas 4 semanas o esas 16 semanas van a suceder estas 4 etapas. La primera, vamos a tener una actividad rompehielo para conocernos. Vamos a construir los equipos de trabajo colaborativo y ustedes después, en calidad de profesores y de guías y orientadores del trabajo colaborativo del estudiante, van a proponerles a sus chicos cuál es el reto o el trabajo que van a desarrollar en conjunto. Y para eso los estudiantes deberán desarrollar espacios de comparación, de discusión, de organización, de construcción conjunta, y todo eso pues está basado en ese trabajo colaborativo para resolver el problema, el reto o la propuesta que ustedes hayan establecido. Y finalmente, como equipo van a presentar el producto de su colaboración, van a reflexionar
sobre el trabajo colaborativo que desarrollaron y van a reflexionar sobre ese ejercicio de intercambio uno a uno para aprender, porque durante el proceso de la metodología COI, ¿quién es el protagonista? Es el estudiante, no el profesor. El profesor, digamos que fue protagonista durante el proceso de planeación, pero durante el desarrollo de la colaboración, el estudiante es el protagonista, porque finalmente es él, junto con sus compañeros, quienes construyen el conocimiento, ¿vale? Y esto obviamente pues va a tener un cierre, una conclusión que está orientada hacia dos objetivos específicos. Uno, ese aprendizaje intercultural y dos, esa experiencia académica internacional. ¿Bien? Entonces, antes de que sucedan cada una de esas etapas en donde ya están involucrados los estudiantes, se realiza la búsqueda del par y la selección del par. Pero digamos que eso ya lo hemos hecho o ya venimos acá a este taller ya con nuestro par. Es decir, que este paso, que es muy importante, ¿sí? Y que es clave para el éxito de la metodología, ya lo hemos desarrollado. Todos tienen su par, ya saben con su par qué tema quieren trabajar, ¿no es cierto? Y por qué han seleccionado ese par y por qué quieren trabajar ese tema, ¿bien? A partir de que yo ya tenga mi par, entonces empiezo a desarrollar la planeación de mi proyecto COI. Sin embargo, quiero que estos 4 puntos que ustedes ven allí los analicemos ahora en grupos. Si ustedes en algún momento se han detenido a mirar el perfil de egreso de los estudiantes, magnífico. Y si lo han relacionado con sus planes de asignatura y ven cómo lo uno lleva a lo otro, espectacular. Si no lo han hecho, podemos hacerlo hoy en nuestro primer ejercicio. Vamos a determinar con nuestro par cuáles son los resultados de aprendizaje que queremos trabajar, ¿no? En qué idioma queremos desarrollar nuestra colaboración y cuál es esa idea general de trabajo colaborativo que le vamos a proponer al estudiante, ¿no? Entonces, a partir de las en punto, vamos a reunirnos y vamos a trabajar esos 4 puntos de la planeación que le van a dar forma general a nuestro proyecto COE. Bien. Y ya después iniciamos con, ya después iniciamos con el diseño del icebreaker, las actividades colaborativas y demás. Pero quiero que hagamos el análisis de estos 4 puntos. ¿Es correcto? Entonces, voy a abrir las salas. Son las I53. Vamos a aprovechar estos 7 minutos de receso y a las en punto volvemos a la sala. Volvemos además con nuestros planes de asignatura y los profesionales de internacionalización con la información que les pedí ayer para que podamos trabajar conjuntamente. Y yo estaré trabajando cronometradamente de 5 a 7 minutos con cada equipo, ¿vale? Entonces cumplen los 7 minutos y paso al siguiente equipo y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien, entonces, Perfecto, clarísimo, gracias. Sí, todo bien. vale. 5 minutos de descansito y volvemos. Marcela, nosotros tenemos varias preguntitas, después por ahí te las podemos hacer. Vale, vamos Porque justo avanzando cuando si pasaste quieres. estábamos en una discusión, Sí, sí, yo no quise interrumpirlos. Sí. Vale. Mientras van regresando los demás, el objetivo de esta sesión era establecer, primero, cuál es mi tema de colaboración. Bueno, primero,
conocernos. Y de manera muy intuitiva lo que va pasando en un primer encuentro exploratorio de COIL es que yo empiece a contar cuál es mi asignatura, qué se hace, cuáles son mis intereses académicos. Eso empieza a suceder de manera muy intuitiva. Yo no les dije que lo hicieran, pero ustedes lo estaban haciendo. Y eso generalmente siempre pasa cuando me encuentro por primera vez con la persona que podría ser mi par o que es mi par potencial. Y cuando yo empiezo a ver que hay cosas que realmente me interesan de mi par y que también se pueden articular, entonces yo ahí ya empiezo a decir, bueno, podríamos irnos por este camino. Y en ese camino lo que establecemos es, primero, la temática de colaboración. Segundo, el resultado de aprendizaje. Y tercero, eso cómo se articula con el perfil de egreso. Bien. Le decía al grupo de la UDES que esto es como si yo tuviera tres piezas de un rompecabezas, ¿no? Está el tema, está el resultado de aprendizaje y está el perfil de ingreso. Y estas tres piezas del rompecabezas, pues se tienen que articular. Cuando yo logro juntarlas sin forzarlas, sin que, como le hacen los niños a los puzzles que quieren que meta la pieza de alguna manera, cuando eso sucede en una reunión exploratoria, desistan de la idea de hacer un proyecto COIL, porque es que si no encaja la pieza de ninguna manera es porque definitivamente no hay por dónde avanzar. Pero si ustedes empiezan a ver que sí se encajan muy bien, entonces es un punto positivo y puedo seguir avanzando. Entonces, si ya esas tres piezas para cada uno de los equipos se articularon, podemos seguir avanzando. ¿De acuerdo? Ese era el objetivo de esta primera sesión y creo que la mayoría de los grupos lo lograron. Ahora, para mañana, entonces, vamos a establecer en un documento que sería nuestra guía o nuestro sílabus del proyecto COIL, primero la información general de ambos profesores o de ambas instituciones, ¿sí? ¿Qué institución es? ¿Cómo es el nombre del profesor A? ¿El nombre del profesor B? Voy a compartir pantalla. Mm, aquí. Aquí, en esta imagen. Esto lo vamos a convertir en un texto, ya sea en un cuadro, como ustedes quieran hacerlo. Entonces, el nombre de la institución A, el nombre de la institución X, el nombre del profesor de la institución A, de la institución X, el programa académico, la asignatura, ¿vale? En qué periodo se desarrolla, es decir, de enero a junio o de agosto a diciembre, ¿vale? ¿Cuántos estudiantes tiene su asignatura? ¿De qué semestre son los estudiantes de su asignatura? Y particularidades de su calendario académico. ¿Cuáles son las particularidades de su calendario académico? ¿Cuándo son exámenes? ¿Cuándo son semanas de receso? ¿Sí? Todas esas fechas que de repente podrían ser un obstáculo para el desarrollo de las sesiones sincrónicas o que debemos tener en cuenta para no planear nada allí, ¿vale? Tanto de la universidad A como de la universidad X. Eso lo pueden hacer en un documento Word, lo ponen en un cuadro, con filas o columnas, como ustedes quieran hacer. Esta información es vital, ¿bien? Porque además nos indica quiénes somos y cuáles son esas características administrativas de nuestras instituciones. Entonces, allí es importante que los profesionales de relaciones internacionales les ayuden, ¿vale? Y también vamos a establecer en qué idioma queremos hacer nuestra colaboración, que era lo que estaba escrito acá. ¿Bien? La vamos a hacer, supongo yo, que la mayoría la vamos a hacer en español. Y después, en otro segmento, van a escribir temática de colaboración o tema central de la colaboración, el resultado de aprendizaje,
y cómo esto se articula con el perfil de egreso de sus programas académicos. Básicamente es llevar todo lo charlado a un documento. Bien. Bueno, me alegra que hayamos cumplido con la misión. Creo que la dinámica y la forma de trabajo funcionó. En que ustedes estén en sus salas, que yo vaya pasando, los vaya asesorando. Mañana, cuando sigamos avanzando, cuando yo esté en la sala, por favor, háganme todas las preguntas que se les ocurra, ¿vale? Desde la más básica hasta la más compleja. A veces uno dice, pero yo qué voy a preguntar eso. No, sí, sí, sí. Puede que sí sea importante. ¿Listo? Para que podamos avanzar y podamos ser lo más específicos que podamos. La grabación de la sesión de ayer ya está arriba en el curso de Obreal Global, así que pueden acceder a la grabación. También ya hay material bibliográfico de la metodología COI, de las generalidades, del impacto que tiene la metodología, de la forma en que se puede evaluar los resultados de la metodología y de las diferentes experiencias que se han tenido entre Latinoamérica y Europa, ¿vale? Para que lo revisen cuando puedan y con eso también puedan ir alimentando sus propuestas. Bueno, pues muy bien, son las 00 y siendo muy cumplidos con el tiempo, pues hemos terminado. Si tienen dudas de lo que hay que entregar para mañana o de lo que hay que traer para mañana, porfa, escríbanme al correo y yo en la medida de lo posible les respondo rápidamente. Voy a poner, ustedes tienen mi correo, creo que Anaí se los envió en el, se los Sí, lo envió mandó. exacto, en ¿Nos los el, puedes compartir aquí por el chat, Marce, porfa? sí, claro que sí. A ver, por aquí está. Disculpa, Marcela, ¿nos puedes indicar dónde se agregó el nuevo material y el video? Porque no lo estaría encontrando. El material está en la unidad 2 y el video está en la unidad 4. Listo, ya les compartí mi correo en el chat. Gracias, Dani. Gracias. Perfecto. Bueno, profes, pues ha sido un gusto. Espero que haya sido una sesión productiva, que hayamos aprendido y que vayamos cumpliendo nuestro objetivo del taller. Un gusto verlos nuevamente y nos vemos mañana. Muchas Gracias. gracias, Marcela. Nos vemos mañana. Muy bien, adiós. Chao. Luego, Marcela, hasta luego, colegas. Les mandaré.